Alianza inédita, un acontecimiento que desafía las normas geopolíticas contemporáneas del bloque de la Unión Europea y la OTAN. Emerge una sorprendente solicitud. Una alianza entre Dinamarca y Rusia, dos naciones históricamente separadas, no solamente por la ideología, sino también por los intereses en el Ártico. Vamos a ver el siguiente video para analizar con ustedes la siguiente noticia. Se unen para defender Groenlandia. En un giro sorprendente de los acontecimientos en el contexto geopolítico actual, Dinamarca y Rusia podrían en un futuro forjar un inusual entendimiento para salvaguardar la soberanía de Groenlandia ante las crecientes ambiciones expansionistas de Estados Unidos. Este enfoque surgió en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, quien con un tono amenazante sugirió que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla más grande del mundo, incluso considerando el uso de la fuerza militar. Las declaraciones de Trump, por supuesto, encendieron las alarmas en Europa, donde los planes del magnate fueron recibidos con preocupación. El miembro del Parlamento danés, Karsten Junge, realizó una propuesta que, aunque insólita, refleja la gravedad de la situación: buscar apoyo en Rusia para proteger Groenlandia. En una situación de extrema escalada y tensión, debemos tomar medidas extremas y buscar ayuda de Rusia para resolver este problema, afirmó Junge, subrayando que tanto Dinamarca como Rusia tienen un interés estratégico en evitar que Estados Unidos se apodere de la isla. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, la propuesta de Junge, por supuesto, parece muy extravagante. Sin embargo, en lo que sí tiene razón es en que no es nada rentable para Rusia fortalecer la presencia estadounidense en el Ártico e incluso muy cerca de sus fronteras septentrionales. Además, las fuerzas rusas tienen la mayor experiencia de presencia en el extremo norte, por lo que tal vez la petición de ayuda de Junge sea escuchada. Recordemos que el Kremlin dijo que está atento a las ambiciones de Trump sobre Groenlandia y que el Ártico está en la esfera de interés estratégico de Moscú y no renunciará a ellos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar un tema muy complejo y lo abordaremos desde una perspectiva estratégica y geopolítica, teniendo en cuenta, por supuesto, los intereses de Rusia en el Ártico, la fractura potencial de la política de seguridad de la OTAN y la Unión Europea. Para esto vamos a hablar con nuestra amiga Virginia del tema. Virginia, ¿cómo estás? Mira, Elvi, es un gusto saludarte y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, sin duda que esto ha cambiado la nueva estructura, ¿no? Lo que pudiese ser un nuevo escenario en los intereses de la geopolítica mundial. Al Dinamarca, pues, acercarse a Rusia para pedirle, pues, ayuda en relación a defender su soberanía ante esta declaración de Trump, que muestra, pues, efectivamente cómo el poder hegemónico de los Estados Unidos no tiene límites, ¿no? Entonces, en este sentido, yo voy a hablarles un poco de lo que es la isla de Groenlandia, porque se trata de una isla rica en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural y minerales. Se estima que aproximadamente el 30% de las reservas de gas no descubiertas del mundo se encuentran en esta región, junto con un 13% de petróleo y un 25% de minerales, ¿no? Entonces el Kremlin considera, pues, que la defensa de estos territorios es esencial ante las tensiones geopolíticas con Occidente, ¿no? Entonces digamos que esta región se ha convertido, pues, en un punto focal de la geopolítica mundial. Y además que Rusia busca, pues, reafirmar su influencia histórica en el Ártico, pues desde los tiempos del Imperio Ruso hasta la era soviética y contemporánea bajo Vladimir Putin. Esto ha sido, pues, digamos, continuar con lo que es el legado ruso en esta área del Ártico, ¿no? Y donde vemos también que tenemos presencia, pues, militar rusa. Así que una vez más, pues, Rusia está a la defensiva defendiendo la soberanía y, pues, dando a demostrar, pues, su papel en esta historia de lo que es en contra, pues, ¿no?, del aparato hegemónico de Occidente y los Estados Unidos. Así es, mire, Elvis. Sí, bueno, hay un contexto geopolítico allí en el Ártico, Groenlandia con su posición estratégica, el enclave para la proyección de poder militar de los Estados Unidos, el acceso además de los recursos naturales críticos que ya nos mencionabas, Virginia, y bueno, la expansión de Estados Unidos, militarización de Groenlandia, la presencia estadounidense allí está diseñada para contrarrestar la influencia
rusa y el poder ruso en el Ártico, ¿no? Entonces, Estados Unidos bajo Donald Trump ha mostrado este interés desmedido en hacerse del poder en Groenlandia, ya sea por la compra o por la fuerza. Sí. Y esto provocó tensiones diplomáticas serias con Dinamarca. Entonces, hay una propuesta allí danesa para acercarse a Rusia, para pedirle auxilio a Rusia, para ayudar para pedirle ayuda a Rusia. Paradójicamente, Dinamarca, un país que ha apoyado a Zelensky, que le ha enviado armamento, que le ha enviado F-16, bueno, que firmó un acuerdo de cooperación precisamente con Ucrania, ahora le está pidiendo ayuda a Rusia, auxilio a Rusia, ¿no? Entonces la propuesta, la sugerencia del parlamentario danés en buscar el apoyo de Rusia para proteger Groenlandia es una maniobra audaz sin duda y pragmática, ¿no? En un escenario de tensiones como este, Rusia, por supuesto, con intereses históricos y estratégicos en el Ártico, lo que incluye una presencia militar significativa y el desarrollo de las capacidades para operar en condiciones extremas que tiene Rusia. Allí hay que hacer una comparación sin duda, Virginia, desde el punto de vista ruso. Por supuesto, la militarización estadounidense en Groenlandia representa una amenaza directa, sus intereses en la región sin duda, y por supuesto, Rusia quiere evitar a toda costa esto, ¿no? Entonces se aprovecha Dinamarca de esta situación para pedirle ayuda a Rusia con todo lo sorprendente que pueda ser, ¿no? Hay unas implicaciones allí para la OTAN y para la Unión Europea, sin duda. Si Estados Unidos, Virginia, presiona a Dinamarca para adquirir o controlar Groenlandia, bueno, desencadena una crisis en la OTAN y una crisis de seguridad política en la Unión Europea. Ambos países miembros fundadores de la alianza. Y cualquier enfrentamiento directo entre ellos minaría la credibilidad y la función principal de la OTAN, porque estamos hablando de dos naciones miembros de la OTAN, Estados Unidos y Dinamarca. Por otro lado, la Unión Europea también se ve muy afectada. Una fractura entre Dinamarca y los Estados Unidos alentaría entonces a otros países europeos a reconsiderar su dependencia de Washington por el tema de seguridad, ¿no? Especialmente en un contexto en que las relaciones transatlánticas se han vuelto cada vez más tensas. Es decir, la Unión Europea depende de la seguridad que le ofrece Estados Unidos. Y la OTAN depende de la seguridad que le ofrece Estados Unidos. Claro. Una confrontación directa entre Estados Unidos y Dinamarca, allí se le complica la cosa entonces en política de seguridad a estos dos bloques. Y por otro lado también está el acuerdo de seguridad firmado entre Zelensky y Dinamarca, que añade entonces una capa de complejidad, porque si bien Ucrania se comprometió a defender a Dinamarca, y vamos a profundizar en esto, pues este pacto va a ser cuestionado por Zelensky bajo la presión estadounidense, y ya vamos a hablar por qué sería entonces una traición para Dinamarca, por qué sería una puñalada baja para Dinamarca, que el señor Zelensky pues sencillamente no cumple el acuerdo y se vaya a favor de Estados Unidos. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos conversando. Que Rusia cuenta con cerca de 6 bases militares en el Ártico, mientras Estados Unidos no tiene ninguna base, sino acceso a algunas zonas militares en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia. De aquí se desprende el interés de Estados Unidos de comprar Groenlandia, una isla situada entre los océanos Atlántico y Ártico. Groenlandia, situada estratégicamente entre los océanos Atlántico y Ártico, no solo es la mayor isla del mundo, sino que también es un punto focal en la lucha por el control de los recursos del Ártico. Se estima que bajo su imponente capa de hielo se encuentran reservas significativas de petróleo y gas. En medio del cambio climático, que está desvelando nuevas oportunidades económicas en la región, Groenlandia se ha convertido en un terreno de caza para las potencias globales. Según cálculos, el Ártico alberga aproximadamente 90.000 millones de barriles de petróleo y 44.000 millones de metros cúbicos de gas natural.
constituyendo todo alrededor del 13% y el 30% respectivamente de las reservas mundiales. Esta riqueza subterránea solo ha empezado a ser explotada por el cambio climático que, a su vez, ha dejado otro festín de recursos estratégicos como el agua dulce, oro y minerales raros como el platino y el manganeso. Con Rusia como principal potencia ártica y la entrada de China, aumentar el control sobre Groenlandia es una prioridad para Trump. Aunque Estados Unidos posee presencia militar al norte de la isla y podría ampliarla en virtud de un amplio acuerdo de defensa, sigue teniendo una posición baja en materia de dominio en la zona. La realidad geoestratégica resalta la vulnerabilidad de Estados Unidos y la importancia que la isla tiene para el Kremlin, al tiempo que plantea un dilema sobre cómo Dinamarca puede proteger su territorio. En principio, Dinamarca pensaba que tenía un aliado incondicional en Ucrania en base al acuerdo sobre garantías de seguridad firmado a finales de febrero del año pasado por Volodymyr Zelensky y la primera ministra del reino, Mette Frederiksen. Este pacto, llamado oficialmente Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Apoyo a largo plazo entre Ucrania y Dinamarca, establece que Kiev está obligada a defender a Dinamarca en caso de agresión y reclamos de su integridad territorial. Bueno, continuamos con este reporte, Virginia. Sí, es increíble cómo Ucrania pues se le vende a los Estados Unidos, ¿no? Luego de firmar este tratado donde supuestamente él se obligaba a garantizar la soberanía de Groenlandia, ¿no? Un poco para que vean hasta dónde llega Zelensky, ¿no? Y también pues yo quisiera hablar sobre la flota de rompehielos nucleares rusos. Rusia posee 7 rompehielos de propulsión nuclear, además de 34 rompehielos diésel. La flota incluye embarcaciones como el Arktika, de nombres Arktika, Sibir, Ural y Yakutia, y recién Shakotka, todos partes del proyecto 22220, ¿no? Según informó uno de los principales estatales medios de noticias rusos, ¿no? Estos están diseñados para operar en condiciones extremas del Ártico, ¿no? Se tratan de rompehielos que están equipados con reactores nucleares que les permiten operar durante largos periodos sin necesidad de reponer combustible, lo que es vital en las remotas y heladas aguas del norte. Por ejemplo, el Arktika tiene una altura de 173.3 metros y puede romper hielo de hasta 3 metros de espesor. Con el deshielo del Ártico, pues las rutas marítimas se están volviendo más accesibles, ¿no? Acordemos que con el tema del cambio climático, pues, ¿no? Ocurre este fenómeno, el deshielo del Ártico, ¿no? En donde Rusia, pues, planea aumentar el tráfico a través de la ruta marítima del norte con proyecciones que indican que podrían alcanzar 100 millones de toneladas anuales para el 2030. Además que la construcción y operación de estos rompehielos son fundamentales para el desarrollo económico de las regiones árticas de Rusia, facilitando la exportación de recursos naturales como petróleo y gas hacia Asia. Entonces aquí vemos pues que obviamente hay intereses que tienen que pues defender, ¿no? Ante lo que es el aparato hambriento de los Estados Unidos en querer por la fuerza apoderarse de esta isla rica en minerales, ¿no? Entonces, obviamente, pues vemos cómo Dinamarca, pues, cómo ha cambiado, ¿no? El curso de la historia en este momento cuando Dinamarca, pues, busca el apoyo con Rusia. Entonces, es bastante complejo este tema, Mirelis. Así es. Sí, bueno, hay intereses rusos allí bastante concretos, pero ¿con qué cuenta Rusia en el Ártico? ¿Qué tanto poder tiene Rusia en el Ártico? Bueno, nada más y nada menos, amigos, Rusia controla aproximadamente el 53% de la costa ártica, estableciendo una red de bases militares modernas junto con la expansión de su flota de rompehielos nucleares que nos acaba de explicar muy bien Virginia. Es decir, Rusia tiene cómo defender a Dinamarca y a Groenlandia si es que Estados Unidos pues quiere tomar el control por la fuerza, ¿no? Es decir, estamos hablando de una invasión estadounidense en Groenlandia. Ahora, ¿con qué cuenta los Estados Unidos? Pues Estados Unidos desde hace más de 2 décadas tiene el control de la base aérea de Tulet, ahora conocida como Base Espacial Pituffik, que se encuentra, por supuesto, bajo el total control estadounidense, con más de 1.000 efectivos militares allí, y esto le pone la cosa muy difícil a Dinamarca. Además que hay una situación que Dinamarca sabe
y lo reconoce a la perfección. O sea, no tiene ejército contra Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos planea militarizar Groenlandia, lo va a hacer. Y ni Dinamarca ni Groenlandia tienen cómo defenderse ante esto. Quien sí puede defenderlas es Rusia. Rusia sí tiene poder en el Ártico para defender a Groenlandia. Rusia tiene bases militares allí. Estamos hablando que Estados Unidos tiene el control de la base militar aeroespacial de Groenlandia, y Rusia cuenta con más de 6 bases militares en el Ártico, con flota, con rompehielo, con submarinos nucleares. Es decir, Rusia sí tiene harto poder de fuego allí, cómo defender a Dinamarca. Ahora, y además es que, disculpa, el único país, Rusia, el único país del mundo en tener estos rompehielos, con esta tecnología de avanzada. Eso también hay que decirlo también. Sí, actualmente hay un proyecto andando entre Rusia y China que tiene que ver con estos rompehielos en el Ártico, que más adelante lo vamos a explicar. Pero fíjense, hay consecuencias entonces para Estados Unidos. Una alianza entre Dinamarca y Rusia sería un golpe estratégico, sin duda alguna. Perder entonces la influencia en Groenlandia significa un retroceso a la estrategia de los Estados Unidos para el Ártico, limita la capacidad para contrarrestar a Rusia en la región, porque recuerden ustedes que Estados Unidos se hizo con esta base militar en Groenlandia porque allí hay unos sistemas avanzados de radares y sistema de alerta temprana de misiles, es decir, vigilancia en el Ártico, ¿sí? Los ojos en los movimientos rusos en el Ártico, ¿no? Y este enclave estratégico refuerza, por supuesto, entonces, una posición militar en los estados de los Estados Unidos en esta región, que además se dice que este sistema de alerta de misiles temprano, algunos analistas insisten de que allí tiene poder nuclear los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Hay una gran posibilidad de que Estados Unidos tenga allí manera de lanzar misiles nucleares. Entonces, ya Estados Unidos tiene cierto poder en Groenlandia, sin embargo, él quiere el control total. Por esto, Dinamarca, pues no le queda de otra, pedirle ayuda a su enemigo, que tiene un enemigo en común en este momento, que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense que esto entonces entra Zelensky en el panorama. Porque el acuerdo de seguridad firmado entre Dinamarca y Ucrania parte del compromiso occidental entre Dinamarca y Kiev y tiene un acuerdo de seguridad muy detallado. Y lo primero es la garantía de asistencia militar. Es decir, Dinamarca se comprometió a proporcionar equipamiento militar, entrenamiento, apoyo logístico, F-16, municiones, pero Dinamarca le pide un compromiso mutuo de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que Ucrania se comprometió a ofrecer apoyo político y militar en caso de que Dinamarca se enfrentara a amenazas a la integridad territorial o a la soberanía. Claro. Es decir, Zelensky dijo, sí, vamos a firmar el acuerdo, dame todo lo que necesito, que yo te voy a apoyar. Si tú tienes una amenaza de seguridad territorial o de soberanía, yo te voy a apoyar sin duda alguna. Claro. Resulta que quien quiere hacerse con el poder es Donald Trump. Y Zelensky las tiene de perder con Donald Trump. ¿Qué creen ustedes, amigos de Prensa Alternativa, que este señor va a hacer? Lo que está diciendo la prensa occidental, porque es la propia prensa occidental que de una vez empezó a decir, Zelensky no va bajo ningún concepto a honrar ese acuerdo. Claro. Ni loco. No se va a meter en eso. Ni loco. Si Donald Trump tiene el poder de sacarlo de Ucrania, de bajarlo del trono. Sí, no se puede enfrentar ni modo, dejará que Estados Unidos haga lo que le plazca y faltando su palabra con el trato. No sé qué opinan ustedes, amigos de Prensa Alternativa, pero esto es una oportunidad clara para Zelensky para lamerle las botas a Donald Trump. Es decir, él quiere el control total de Groenlandia,
pues Zelensky con decir, mira, yo voy a ser neutral, no me meto en ese problema, le lame las botas a Donald Trump y por el otro lado, pues deja que Estados Unidos haga lo suyo en Groenlandia, ¿no? A todas tiene una excusa que es la ofensiva rusa en el propio territorio ucraniano, ¿no? Entonces, claro, no hay, digamos que dudas en la situación en la que Zelensky está y lo que probablemente vaya a hacer, que es, pues, directamente, pues, irse con los Estados Unidos, ¿no? Este claro. compromiso de defensa mutuo incluye la cooperación de inteligencia y pónganle aquí el ojo que esto es un dato muy interesante, ¿no? Porque el acuerdo incluye el intercambio de información de inteligencia relevante en materia de seguridad nacional para ambos países. Esto abarca posibles amenazas, administración de información en puntos estratégicos críticos para la seguridad territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si Zelensky tiene información que tenga que ver o que ponga en riesgo la seguridad territorial de Dinamarca, está en la obligación de decírselo a Dinamarca. Claro. Pero resulta que volvemos al mismo punto, Donald Trump es el que quiere Groenlandia, entonces sencillamente con Zelensky no pasar la información a Dinamarca tiene, y además Dinamarca está ya claro que Zelensky le va a meter la puñalada porque ya están diciendo, hey, vamos a tener que pedirle ayuda a Rusia. Claro, claro. No, y lo más seguro que también Ucrania le pase toda esa información sensible, toda esa información, ¿no? Una información pues que es de secreto nacional, seguro se lo pasa a los Estados Unidos, pues sin importarle, dándole luz verde a los Estados Unidos para que la tome. Claro, porque es que, Virginia, además hay otra realidad. Estados Unidos es el que le da el mayor apoyo militar masivo a Zelensky. Claro. O sea, es quien le da los misiles. Sí, los sistemas de defensa antiaérea, quien le ha dado plata, bueno, hasta no poder más a Zelensky. Es decir, Zelensky lo que va es priorizar sus intereses, ¿no? Claro. Y como dices tú, bajo el argumento de que no puede porque ya está acabada con el tema de Rusia. Entonces ese va a ser seguramente el pretexto para no cumplir ese acuerdo. Es correcto, y este pudiera ser, amigos de Prensa Alternativa, el mismo planteamiento de la Unión Europea y la OTAN. Porque vaya, ¿no dependen ellos de Estados Unidos en materia de seguridad? Claro. Lo cual entonces nos hace preguntar, ¿van a sacrificar a Dinamarca, no? La OTAN y la Unión Europea. Porque ambos países están obligados, ambos bloques, disculpen, están obligados a defender a Dinamarca. Claro. ¿Pero contra quién? Estamos hablando contra Estados Unidos. Sí. El país que le proporciona la seguridad a los bloques. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué creen ustedes, amigos? ¿Van a sacrificar a Dinamarca? Obviamente, ¿no? Que sí, Mirelvi, obviamente que sí, pues muchos intereses aquí encontrados. Y esto, sin duda, porque se trata de lo que estamos hablando, ¿no? El tema de lo que Estados Unidos es el que tiene el aparato, pues digamos, esa sed de hegemonía de poder que, bueno, que arrastra. Sí, todos estos intereses. Es un contexto geopolítico polarizado, es decir, entre Dinamarca y los Estados Unidos, una OTAN que ha llamado, Rutte lo dijo en estos días en una rueda de prensa, ¿no? Ha llamado Rutte a la OTAN a subir el gasto de defensa de 2% a 5% para poder cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Así lo dijo, literal. O sea, la OTAN, el objetivo fundamental de la OTAN es eliminar a Rusia. Y bajo esta primicia, ¿a quién creen ustedes que va a ir la OTAN? ¿A Dinamarca o a Estados Unidos? Claro. ¿No? Así es, mi visión. Además que Rutte en esa rueda de prensa dijo, el secretario general de la OTAN dijo que va a iniciar un mayor patrullaje en el Ártico, en el Báltico. Sugiere él que Rusia está avanzando con un control total, es decir, Rutte tiene una política agresiva contra Rusia directa. Y bajo esta primicia, de hecho que tiene el proyecto Siberia, ¿no? Que eso pudiésemos hablar en otro video,
Pero es eso, es una política agresiva contra Rusia. Y entonces, bajo este contexto, bien polarizado, bueno, yo creo que Dinamarca sale perdiendo. No sé qué dicen ustedes, amigos, pero yo creo que Dinamarca en esta situación sale perdiendo y le van a dar su dosis de traición, tanto los bloques como el propio Zelensky. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Sin embargo, como era de esperarse, los medios ucranianos ya están preparando el terreno y comentan que Zelensky no cumplirá el acuerdo. Los medios de comunicación ucranianos se apresuraron a declarar que el ejército ucraniano no participará en la defensa de Groenlandia por parte de Dinamarca. Al mismo tiempo, la prensa ucraniana catalogó el hecho mismo como propaganda rusa. Al parecer, según la lógica de los medios de Kiev, la propaganda rusa equivale a las declaraciones de Trump. No obstante, para Dinamarca, la situación es única. Enfrenta el dilema de ser el primer país del mundo en perder un territorio significativo debido a las acciones de una nación que solía considerar como su principal aliado. Irónicamente, pese a la posición malagradecida de Ucrania, la capacidad militar de Dinamarca se ha visto comprometida por su compromiso de apoyar a Kiev, lo que ha llevado a una significativa reducción de sus arsenales. Dinamarca es uno de los mayores donantes de asistencia militar a Ucrania en relación con el tamaño de su economía. Fue esta nación la primera en trasladar cazas estadounidenses F-16 a Kiev el verano pasado. En general, los arsenales de Dinamarca están devastados por apoyar a Ucrania. Las tropas reales no tienen prácticamente nada con que luchar en caso de una agresión externa. Y como dicen en estos casos, vale la pena pagar la deuda. Este escenario plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede un país tan pequeño y vulnerable resistir la presión de una superpotencia? Consideraciones finales, Virginia. Sí, fíjense esto, no es importante decir que Groenlandia está cubierta por la defensa colectiva de la Unión Europea bajo el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, porque es una isla denominada territorio de ultramar y cuenta con la protección de los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, como tú muy bien lo dijiste, la Unión Europea no va a meter las manos en el fuego para defender a Dinamarca, puesto que está a los pies de los intereses de la potencia del norte, ¿no? Entonces, bueno, por eso que Dinamarca pues acude a Rusia, porque Rusia sí tiene intereses, ¿no? Y tiene cómo defenderse ante esta sed de poder de los Estados Unidos, que incluso el mismo Donald Trump pues dijo, sin pelos en la lengua, como dicen coloquialmente, que quiere comprar la isla y que si no, pues a la fuerza la va a tomar. Entonces, imagínense hasta dónde llega esta situación, ¿no? Así es, Elvis. Sí, es que bueno, incluso tanto la Unión Europea como la OTAN, como Donald Trump han hablado de un conjunto de proyectos y acuerdos entre Rusia y China que considera Estados Unidos una posición muy peligrosa para ellos, sobre todo por el poder de Rusia en el Ártico, y tiene que ver con lo que nos dijo Virginia sobre los rompehielos, ¿no? Claro. Porque hay una infraestructura rusa ya en el Ártico, y Rusia, como es el mayor país del Ártico y posee vasta red de bases militares, instalaciones científicas y una flota avanzada de rompehielos, incluidos estos rompehielos nucleares de los que nos hablaba Virginia, ya cuenta con una infraestructura dominante para las operaciones en la región, tanto en operaciones comerciales, civiles como militares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés chino en el Ártico? China, que aunque no es un estado ártico, se ha autodenominado una potencia cercana al Ártico y ha manifestado su interés en participar en el desarrollo económico y científico en la región. Es decir, China tiene intereses en el Ártico. Entonces, claro, a través de la iniciativa de la Ruta de la Seda Polar, busca establecer una presencia económica en el Ártico para asegurar rutas comerciales, y allí entra Rusia. Correcto. ¿No? Acceso de recursos naturales y participación en proyectos en desarrollo. Lo que estaba comentando sobre la ruta marítima del norte, a eso me refería precisamente a lo que estás comentando, sí. Es correcto, Virginia, tú lo explicaste muy bien, la ruta marítima del norte, o como lo llama China, la ruta de la seda polar, ¿no? Ah, imagínate. Entonces, sí,
imagínate, ya está una cooperación preexistente, porque en los últimos años Rusia y China han fortalecido sus lazos estratégicos, económicos y militares, y esto incluye el sector energético, proyectos de infraestructuras conjuntas, ejercicios militares en el Ártico. Claro. Entonces ya hay una cooperación allí en el ámbito de la producción de rompehielos, Sí, que, sí. que es una extensión a la relación que ya Rusia y China tienen. Entonces ya hay una cooperación para el desarrollo de rompehielos, construcción de nuevas unidades, tecnología compartida, rutas de navegación y uso comercial, operaciones científicas y de exploración y componentes, por supuesto, militares. Sí, y además es que Rusia también planea aumentar el tráfico a través de la ruta marítima del norte, con proyecciones que indican que podrían alcanzar hasta los 100 millones de toneladas anuales para el 2030. O sea, que tienen todo un proyecto, ¿no? Imagínense ustedes, y por eso, bueno, Donald Trump está enloquecido con esto, porque China, bueno, se va a hacer de una ruta marítima muy importante, lo que implica que la guerra comercial que le quiere establecer Donald Trump a China, ¿no? Va a tener, no va a surgir efecto, porque China está proyectándose mucho más allá, ¿no? Con esta ruta del norte, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes hasta dónde va la situación de Groenlandia. Sí. Miren hasta dónde hemos llegado, amigos de Prensa Alternativa, ¿no? Entonces, Estados Unidos, sin duda alguna, sí o sí, tiene la intención de parar la influencia y el poder de Rusia en el Ártico. Para ellos es vital si quieren continuar y perpetuar su hegemonía, ¿no? Y por el otro lado, esto plantea una seria fractura en política de seguridad, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Ya hablamos de la OTAN, sabemos las políticas de la OTAN en cuanto al tema de la seguridad conjunta. Y bien nos decía Virginia, el artículo 42.7 de la Unión Europea. En caso de que un Estado miembro sea objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deben prestar asistencia y ayuda por todos los medios. Claro. Por todos los medios. Es decir, tienen sí o sí una grave fractura en política de seguridad, tanto la Unión Europea como la OTAN, porque estamos hablando de una confrontación de dos miembros, ¿no? Claro. En el caso de la OTAN. En el caso de la Unión Europea, porque simplemente Estados Unidos es quien tiene el poder para defenderlos. Entonces, sí. O sea, no van a cumplir con ese tratado, con ese artículo 42, ese artículo que mencionaste, no lo van a cumplir, porque están bajo los intereses de la potencia del norte. O sea, ellos no van a defender a Dinamarca. Entonces volvemos a lo mismo, van a sacrificar Dinamarca. Vamos a ver, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿La Unión Europea y la OTAN van a traicionar a Dinamarca? ¿Será que Rusia acepta la solicitud de ayuda y se plantea entonces de que Rusia sea quien defenda a Groenlandia? Ahora, Dinamarca tiene que ofrecer algo, ¿no? Dinamarca tiene que ofrecer algo, amigos de Prensa Alternativa y Virginia, porque ok, yo te defiendo la isla, no permito que Estados Unidos te la invada, pero sí. ¿Qué me vas a dar tú a cambio? Bueno, de repente se cruza totalmente de bando, como dicen, y se va con Rusia, y se une al bloque de Rusia con China, puede pasar. Pues todo puede pasar en la geopolítica, amigos de Prensa Alternativa. Importantísimo sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le van a dar la puñalada a Dinamarca? ¿Será que Rusia sí acepta el grito de ayuda y defiende a Groenlandia? Interesantísimo. Los leemos en los comentarios. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Así es, Miguel. Luis, opinen a ver qué comentan, ¿no? Nuestra audiencia. Estaremos al día llevándole cada paso de lo que acontece en este escenario. Sí, Miguel Luis. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Amigos de Prensa Alternativa, recuerden darle me gusta, compartir
y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.